¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. Estamos en una de las viviendas de la ciudad de Ushuaia, específicamente de la familia de Kuki Rey. Kuki es una referente de la cultura de Tierra del Fuego. Con ella, en su casa, en su hogar, y acompañado de Conrado, su compañero de toda la vida, vamos a charlar justamente sobre su vida, su infancia en Buenos Aires, su llegada, como muchos, a Tierra del Fuego, a la ciudad de Ushuaia, su paso por la educación, pero también decíamos una referente de la cultura porque justamente Kuki incursionó mucho y sigue haciéndolo en la música, pero también en el teatro. Son algunos de los temas que vamos a charlar con ella. Yo les pido que nos acompañe y compartir con ustedes la entrevista a Kuki Rey hoy en Los Protagonistas del Fin del Mundo. Ya empezamos. Y ya estamos, tal lo anunciado, con Kuki Rey. Y la pregunta obligada que debes haber contestado millones de veces, ¿por qué Kuki? Cuando tu nombre no es Kuki. No. Sos Carmen de la Cruz. Carmen de la Cruz Rey. Rey, exacto. ¿Por qué Kuki? Porque mi madre veía, poco tiempo que yo nací, veía una serie que era de Estados Unidos, en blanco y negro, por supuesto, en esa época. No vamos a entrar en detalle, Kuki. Y uno de los personajes preciosos que tenía se llamaba Kuki. Entonces a mí me decía Kuki, Kukita, porque le gustaba ese personaje. ¿Nacida en? En La Boca, en la República de La Boca. Viví en La Boca durante aproximadamente 3 años, 4, y después con mi familia nos trasladamos a la zona norte, Tigre, y finalmente San Fernando, que es donde todavía reside parte de mi familia. ¿Y cómo fue esa niñez ahí en San Fernando o en Tigre, ¿no? La escuela donde ibas? Mira, siempre fui a escuela privada, por suerte, a pesar de que mi padre, nosotros éramos una familia trabajadora, pero como son todos religiosos, me mandaron desde que tenía 4 o 5 años, aunque no parezca, a una escuela de monjas, así que desde el jardín desde el jardín de infantes, primero al San Cayetano, después, que ahora vos sabés que ese colegio es un asilo de monjas, y después el primario y el secundario lo hice y lo terminé en la escuela Nuestra Señora de la Misericordia. Y finalmente, como soy una de las primeras promociones de profesoras de nivel primario, no pude terminar mi carrera de maestra en Nuestra Señora de la Misericordia y tuve que hacer el profesorado en el Gervasio Artigas, también de San Fernando. Claro, antes terminabas el secundario, ya cuarto y quinto año, ya eras maestra normal. Exacto, así, yo no soy maestra normal, sino profesora de nivel. Exactamente. Sí. Bueno, y también incursionaste en lo que desde joven, en lo que es la docencia, ¿no? Por ahí tenemos una foto que fuiste profesora de colonia de vacaciones, maestra de colonia de vacaciones. De Colonia, porque yo quería ser el profesorado de educación física. ¿Y qué pasó? Siempre había hecho colonias cuando era chica, en el CEF número 1 de Núñez en ese momento, que es la Escuela de Profesores de Educación Física. Sí. Ahí me anoté, antes de terminar secundario, y me anoté como maestra de educación física para trabajar en la colonia y de paso empezar a entrenar para cuando llegara el momento de los exámenes para educación física. Y las 2 veces que tuve que dar el examen, antes del examen me accidenté, o sea, di un examen, me faltaron 15, después lo volví a preparar, tuve otro accidente y bueno, ya. No era lo tuyo. No era lo No era lo tuyo. Sí la docencia, pero no educación física, ¿no? No. Bueno, y seguimos avanzando, porque hay mucho para charlar con vos. ¿Tu mamá, el nombre de tu mami? Lourdes. Lourdes, descendiente de españoles y guaraníes. Claro, Yo tengo sangre de la tierra. ¿Y por el lado de tu papá? De mi papá, españoles y de la zona de Galicia. Y en el caso de mi madre, además, su papá venía por los moros y además tiene una rama que viene del África, de negros africanos. Tenía una tía negra africana, ¿viste? Así negra, sí. Así que tengo una mezcla grande. ¿Tu padre se llamaba? Orlando. Orlando incursionó en algo, y esto me detengo porque tiene mucho que ver con lo de la gastronomía. República de la Boca, como vos bien decías, era muy característico ir las familias a las cantinas de la Boca, ¿no? Y ustedes tuvieron una cantina. Sí, durante la primera mitad del 50, de la década del 50, mi padre con mi abuelo tenían una cantina que se llamaba El Cocodrilo, que fue muy famosa, sobre todo porque nucleaba ahí a mucha gente de la cultura en general,
y además a personalidades muy importantes que llegaban de la cultura de otros lugares, sobre todo porque las décadas entre el 40 y el 60 fueron décadas muy importantes en lo que tiene que ver con el arte y la cultura española. Había muchos colmados, teatros, ¿viste? Donde se presentaban siempre artistas que venían de España, entre ellos Lola Membrives, Aurora Bautista, bueno, Pedrito Rico, nombres que pueden... Sí. Entre ellos, por ejemplo, Curro Carmona, que era de la compañía bueno, cuando vino Lola Membrives y cuando Margarita Shirwood, de esa época, y él era muy importante, conoció a mis padres, fue padrino de bodas de ellos, y Curro fue mi padrino de bautismo, por ejemplo. Y él era amigo personal de Rafael de León, escritor español famoso. Seguro. Conoció a Miguel Hernández, o sea, viste, era toda una... Sí. Y brevemente, porque vos me habías contado una vez lo del violinista... Georges Boulanger, Boulanger, que también venía al negocio, yo digo como si yo... Sí. Yo caminaba entre las mesas en esa época. Pero Georges Boulanger era un violinista muy, muy importante, muy famoso, que era rumano, que después de mucho tiempo estuvo en Rusia, en Alemania, en muchos lados, se casó en Rusia, después en el 40 y pico se vino para América del Sur y finalmente, después de trabajar en Brasil, recaló en Argentina. Y muere en Olivos, pero venía al negocio muchas veces. Y hay un tema de Boulanger que hizo muchas... Escribió muchos temas, ¿no? Y hay una que le metieron letra después y la cantaban los plateros, no sé si se acordarán de los plateros. Yo no, mi hermano mayor no. Bueno, hay un tema que se llama The Prayer, que es la oración, que se hizo famosa, que era de él, y que en realidad él lo que hacía era fundamentalmente música clásica o popular de las zonas de Alemania, pero bueno. Pero también personalidades y de la talla de Quinquela Martín, sí, ¿no? Sí, Quinquela era muy asiduo, porque en realidad el Cocodrilo estaba en la Vuelta de Rocha, o sea, estaba en donde hoy, en ese lugar, hay una estación de servicio, a una cuadra de la casa de Quinquela. Y Quinquela venía mucho al negocio y se reunía también en el negocio, algunas veces en comidas grandes, lo que se llamaba la orden, o los del grupo de la Orden del Tornillo, o el grupo del Club de la Cultura también. Y claro, lo que estamos diciendo justamente, como para ir cerrando esta primera parte, es que lo cuenta con una naturalidad, Cookie, ¿no? Pero vos decías, pasabas así, el mismo Quinquela que te tenía upa, ¿no? Que sí, yo decía, viste, siempre decía, ¿por qué nací ahora y no nací antes? Porque ahora lo tengo que contar, pero no me acuerdo de lo que vivía a los 2 o 3 años. Son cosas que recuerdo de fotos y de que me contaron mis padres. Claro. Claro, para vos era una cosa, era tu segundo hogar, a lo mejor. Sí, vivía ahí, claro. O la cantina, ¿que tuvieron hasta cuándo? Y yo creo que más o menos hasta el 56, 57, porque yo viví en la cantina, por decirlo de alguna manera, hasta los 2, 3 años. Y después ya a los 4 nos fuimos a vivir a Tigre, así que la deben haber tenido desde el 47, 48, se me ocurre a mí, unos 6, 8 años, no creo que más. Estamos charlando con Cookie Rey, esta querida y reconocida vecina de la ciudad de Ushuaia. Vamos a irnos al corte con algunos fragmentos, en todos los cortes, de distintas actuaciones que ha realizado Cookie Rey. Tras eso, regresamos con los protagonistas del Fin del Mundo. En los ranchos nací, me llaman el bandeño. Algún mistal supo acunarme de changuito en mi sueño. Algún mistal supo acunarme de changuito en mi sueño. Ararán, tiupillay, va cantando mi caja y una copla sigue a la luna buscando la mañana. Una copla sigue a la luna buscando la mañana. Cuando canto siento que este duende quichua te tira de mis venas.
vida leal nuestras tristezas. Yo soy canto, vidalero de mi tierra santiagueña. Soy cantor, busco al sol, vidaleando hasta el sueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Cuando muera, tal vez mezclado con la tierra, florezca en vaina de algarroba en alguna primavera. Florezca en vaina de algarroba en alguna primavera. Y cuando canto siento que este duende quechua que tira de mis venas me hace gritar al guitarrear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña. Bueno, Cookie, estamos así, rápido contando gran parte de tu vida, ¿no? Y vamos a pasar ya a Tierra del Fuego. ¿Llegaste acá en qué año? En comienzos del 80, en realidad en febrero del 80, hace 42 años y medio. Siempre es bueno, le pregunta prácticamente a todos, ¿por qué? Siempre hay un motivo. ¿Por qué a Tierra del Fuego? Me pasaron cosas bastante importantes en lo personal, digamos. Yo abandoné la facultad porque de haber empezado la facultad, después del profesorado yo empecé la facultad de Psicología de Filosofía y Letras, Psicología, y vino la época de Cámpora y la época de Perón, y después vinieron los militares, y después de que había hecho casi 2 años y medio, cerraron esa carrera. La abrieron cuando cayó el gobierno. Yo volví a ingresar porque había entrado en medicina para hacer psiquiatría, volví a ingresar y de golpe me encontré con una facultad que no tenía nada que ver con lo que yo había vivido antes y decidí abandonar, no podía seguir con esas ideas. Y me pudrió Buenos Aires, por decirlo de alguna manera. Ya no soportaba más cómo se vivía, el número, había pasado por muchas situaciones bastante embromadas en el periodo de la represión, todo ese periodo, porque como yo corría en auto también y estudiaba en la facultad, entonces era normal que me pararan, ¿viste? Y tenías que dar explicaciones y te metían un fal acá, y el que no vivió ese tipo de cosas, Sí. ¿viste? Entonces yo quería, hacía mucho quería venir al sur y se dio esa oportunidad donde estaba trabajando y dije, bueno, me voy. Y al sur, lo más al sur posible. Me detengo un momento, porque así como al pasar dijiste, corrías en carreras. Ah, sí, corrí. Pilota No siendo piloto, corría de regularidad. 10 regularidad. años. Sí, 10 años corrí de regularidad como piloto de auto, que llegué a ser subcampeón argentina en la categoría. Es lo que yo les decía, ¿no? Es múltiple, de todo. Me da mucha de vergüenza. todo. No, ¿por qué? Está bueno. Si eso es lo que queremos, que se conozcan. Que te conozcan justamente toda tu vida, a través de las fotos que luego se van colocando cuando se emite el programa. Llegaste entonces a Tierra del Fuego, a Ushuaia.
Y nos reímos porque hay muchas cosas detrás de cámara, yo les digo a los televidentes. Que ¿sí? sepan que no estamos solos. Llegaste a Tierra del Fuego ya con tu título de maestra. Sí, sí, obvio. Había hecho magisterio, no terminé porque había hecho todo el curso de Jardín de Infantes también, pero no di las prácticas, así que no llegué a traer el título. Y llegué a Tierra del Fuego y tuve mucha suerte porque, bueno, por conocimientos de gente de aquí en Buenos Aires, porque tenía también una prima viviendo acá, que en ese momento estaba en Buenos Aires, tuve la posibilidad de venir, conocí rápidamente a algunos amigos vecinos, sobre todo a alguien a quien amo, que es Amelia Muriel, con quien hicimos amistad enseguida, y con la familia Muriel. Y llegué para prácticamente la designación de cargos, así que ahí nomás me presenté. ¿Y dónde fue? ¿Qué escuela? En la escuela 1. Ahí comenzaste. Sí, Bien. y además Olga Bronzovich, que conocía a un primo mío y mi primo le había dicho que yo iba a venir para acá, ella estaba en la designación de cargos y me puso en lo que era el primero C, que el primero C y el primero D en esa época no teníamos ni cayú ni teníamos gabinetes, había un solo gabinete con una sola gabinetista para todo, entonces no es como ahora. Y el primero C y el primero D eran grados donde había chicos con serias dificultades o de conducta o algún tipo de discapacidad. Algunos de nuestros alumnos fueron los que inauguraron después la Cayuyenén. Así que tengo muy lindos recuerdos de esa época, muy difícil como docente, pero maravillosos recuerdos. Y luego pasás a la Escuela 22 como directora o maestra fundadora. Claro, lo que pasa es que yo trabajé desde la Escuela 1 unos años, trabajé en la Escuela 9 también, trabajé después en el GIM integrado como profesora de música, y en el 88 fui una de las fundadoras de la Escuela 22, donde llegué a ser directora. Me jubilé como vice, también estuve trabajando, era titular primero del Jardín 2 y después del Jardín 10 como profesora de música y expresión corporal. Así que muchos jóvenes han pasado por las aulas donde estuviste vos. Sí, tuve alumnos que es amoroso esto, ¿no? Tuve alumnos que torturé desde jardín, porque los tuve en jardín, en primaria y en secundaria, porque después terminé también trabajando en los Andes. Que empezó, viste, en la zona del Colegio Sobral a la noche. Allí claro. Empezó esa escuela y después se traslada y se transforma en el Colegio de los Andes. Exactamente. Y volviendo a tu llegada a Ushuaia o a Tierra del Fuego, ¿recordás las primeras familias que conociste? Vos nombrás a Amelia Muriel, pero uno recuerda esos primeros contactos, ¿no?, de vecinos de esta ciudad que vos recuerdes. Y los Isorna, además de los Muriel, porque yo estuve viviendo durante un tiempo al lado de lo que era la casa de Raúl Muriel, que también tenía una librería, y fui muy amiga de Marta el primer año que estuve aquí. Esos son los primeros vecinos que fuiste conociendo, ¿no? Y después, soy muy mala de memoria, Alejandro, quien fue un arquitecto que hizo la primera galería que tuvimos en Ushuaia, ¿te acordás vos? En Godoy estaba y Maipú. Sí. Ay, no me acuerdo el apellido. Estamos hablando de la primera galería, el Free Shop. El Free Shop, sí. Después, bueno, los Wilder. Ajá. Bueno, primeras familias. Con Margarita he ido a comer. Conocí la trucha en la casa de Margarita Wilder. Margarita Wilder. Sí. Y volvemos a la educación, también tuviste activa participación en lo que fue algo maravilloso en los primeros años de democracia, como es el Congreso Pedagógico Nacional en Córdoba, ¿no? Sí, tuve la suerte de ser primero integrante de lo que eran los delegados que estudiaban aquí, después me eligieron para ser secretaria técnico-pedagógica del Congreso representando el gobierno de la provincia, y tuve la suerte por eso también de estar en la Asamblea Nacional en Córdoba. Fue muy duro, pero el orgullo de que fue el segundo congreso de la historia de la educación. Entonces, seguro. ¿Viste? Bueno, a vos te debe pasar que mucha gente no se da cuenta viviendo aquí, pero siendo de Tierra del Fuego hemos pasado por hitos de la historia que van a quedar escritos en la historia, ¿no? Seguro. El Congreso Pedagógico, la última provincialización, ¿viste? Sí, momentos importantes de la historia, realmente. Coqui, vamos a ir a una nueva pausa, vamos a seguir charlando con ella. Lo hacemos con otro segmento de una de las tantas presentaciones que ha hecho Coqui en su carrera, en este caso con la música.
oscuro por la tarde, desafiando el agua nieve, alguien va a comprar facturas. Medio pueblo prendido a su cable con tantos canales, gasta el día y se entretiene. Aerolíneas sale y unos temen que se caiga y otros quisieran volver hacia el pasado, porque todos de algún modo olvidamos el corazón, el cálido sol de donde somos. Vinimos dejando la muerte atrás y así sobrevivimos una semana más. A los tumbos pobres pasajeros nos metemos a un agujero un domingo. ¿Cómo voy? Hubo gente que ni fue de pesca, alguien se echó a dormir la siesta y a su alpina le hizo huelga. De a poco se han prendido las luces, mañana es otro día, lunes hay, y el domingo se consume. Y viendo el gris del agua y de los charcos, gris el cielo, gris los barcos, cuánto te he necesitado, porque soy un importado, mi historia es de otro lugar. Si duermo y me despierto dentro de una postal, pero el beso breve antes de ir a trabajar refleja un país del tamaño de un hogar. Si estuvieras mateando en silencio, cobijándome del viento de un domingo, como hoy. Si estuvieras mateando en silencio, cobijándome del viento de un domingo, como hoy. Tania Quinero. Entramos ya a hablar de la música, porque eso es algo que obviamente venís de familia relacionada con la música, lo que me decías de tu padre, ¿no? También Sí, puede papá, cantar. mi abuelo tocaba El trombón, la dijiste, tuba, el la trombón, tuba. no sé, esas cosas, en una banda, y mi padre tocaba la guitarra, cantaba, era actor. Cuento una cosa horrible, A ver. pero que es muy graciosa por lo menos cuando se lo piensa. De luna de miel, mi papá la dejó a mi mamá en la casa de su suegra, pues se fue de gira con una obra de No. teatro. Pero había mucho amor, porque Había siguió mucho amor. sí, a lo largo del Cumplieron tiempo. 55 años casados. Mirá. Bueno, pero una familia de artistas, de músicos, por tus hermanos también. Sí, mis hermanos los dos. Bueno, a mi hermano se lo conoce mucho en Ushuaia, a Claudio Claro. Rey.
ahora y trabaja en la banda entre sus trabajos y es profesor de música en algunas de las escuelas, y mi hermana que está en Buenos Aires, que es una cantante también increíble, así que todos... ¿Qué eran? ¿De chico de juntarse en casa con cualquier excusa y cantar? Sí, sí, así. ¿Sí? Teníamos una vida de una familia que tenía otro ritmo de educativo y de formación como se tienen ahora, pero de todas maneras mucho más duro, si se quiere, en algunos sentidos. Pero teníamos eso de que todos nos juntábamos en algún momento, además durante un periodo bastante grande vivimos con mis abuelos en 2 casas pegadas, y se nos daba a la cena, después de la cena o a la tarde, y mi papá agarraba la guitarra y éramos todos a cantar y empezamos a jugar y terminábamos a veces hasta disfrazándonos. En algún momento ha pasado ese tipo de cosas y esos son recuerdos lindos que uno tiene de esa época. Y tu llegada, dijimos, en los 80. 80, sí. Tu llegada acá, ¿enseguida te relacionaste con la música? Sí, sí, muy rápidamente. Además de conocer a algunas docentes que también hacían música, después me relacioné con Daniel Stefani, que tenía un negocio aquí, así que iba a cantar y me invitaban para cantar a veces en las peñas. Juanita, la centollita, ¿o no? ¿Sí? Esa era su canción conocida, la de la centolla. Sí. Tenía un audiovisual maravilloso también, que se mostraba a los turistas cuando los llevábamos. Exactamente. Y bueno, entonces te empezaste a relacionar de entrada nomás con la música. Pero dentro de los géneros musicales, me parece que es el tango donde más incursionaste, ¿puede ser? No, vos sabés que... digo por los espectáculos que he visto. Lo que pasa es que es lo que más se conoce de mí ahora, porque a partir de que en el 2000, creo que fue, en el 99, tuvimos la oportunidad de participar en un Precosquín, no, 98, en el Precosquín, con un tango. Decidimos empezar a cantar tango, porque yo en realidad no cantaba tangos desde chica, aunque sabía tangos, en mi casa se escuchaba y se cantaba tango, mis padres habían sido muy buenos bailarines además de tango, pero siempre se decía que el tango te llega en algún momento. Y yo cantaba en portugués, cantaba en italiano, ¿viste? Y cantaba música melódica y folclore, pero el tango me llegó para fines de la década del 90 como expresión fundamental de esto. Y antes también incursionaste en los grupos corales. Sí, claro. Aquí desde que llegué, a partir del 82, por ahí, 83, no, en el 81 ya estaba en el Coro Polifónico de Ushuaia, dirigido por Jorge Rodríguez, ay, mi amado, que se nos fue hace tan poquito, mi bandoneonista además, para que la gente lo conozca, porque Jorge Rodríguez se conoció más este último tiempo como bandoneonista, pero fue el director del coro más importante en realidad que tuvo Ushuaia hasta el 2000, y con él estuve más de 10 años en el coro y después pasé a formar parte del coro de la Vicaría Episcopal, siendo parte del coro de adultos y dirigiendo el precoral de coro de niños. Sí. Ahí fundado por Santiago Peirú, sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, y volviendo al tango, distintos espectáculos, por ejemplo el Ushuaia Tango. Claro. Recuerdo. El Ushuaia Tango en realidad es un grupo que se forma a partir de un encuentro concertado que hicimos nosotros en julio del 2000 con muchos músicos, y ahí lo llamamos a Jorge para que tocara, y vino mi hermana y los tres nos presentamos para cantar tango. Y entonces después nos juntamos, estaba Daniel Piñero, pero además éramos un montón de músicos que fuimos invitando, armado todo como una comedia musical en realidad. Y cuando terminó eso y nos juntamos todos para cenar, dijimos, ¿por qué no armamos un grupo de tango? No. Y a partir de ahí, 6 locos, porque éramos 6 locos, era Jorge Rodríguez, Daniel Piñero, Cookie y Claudio Rey, Inés Gelari, que ya no está acá, y en ese momento primero empezó Walter Guayquín, después estuvo al que llamamos el abuelo, Javier Peralta, como bailarines, y dijimos, bueno, no había un grupo de tango, y dijimos, bueno, que nazca el Ushuaia Tango, que cumplimos 20 años. Ya, yo tengo anotado acá también un poco la historia del tango. Ese fue otro espectáculo muy conocido. Sí, porque lo hicimos para una noche el 11 de diciembre, es el Día Nacional de Tango, que es el día de Gardel, y entonces para ese día armamos un espectáculo con mucha gente, estuvo la banda de música, la banda municipal, hubo alrededor de 6 parejas de baile, bueno, el Ushuaia Tango completo, y se armó toda una secuencia de historias de tango
de distintas épocas hasta llegar a la época de Gardel. Exacto. Y hacer todo un homenaje para Gardel. Y fuera de la provincia se han presentado, digo, siempre en la faz musical te has presentado vos en distintos lugares. Sí. Mira, con el coro hemos cantado en el Colón. Después, representando a la provincia en tango, canté en el Teatro Cervantes. Y después el Ushuaia Tango se presentó en Buenos Aires en 2 o 3 espectáculos que presentó de manera particular, uno por el Fondo Nacional de las Artes también. Estuvimos en Brasil invitados para un workshop en Sao Paulo y después inauguramos la Noche de Tango en el Festival de Invierno en Punta Arenas, que también nos llamaron. Y para cerrar este bloque musical, 2 palabras sobre tu presentación al aire libre con artistas a nivel nacional, que ahora para irnos al corte vamos a poder poner parte de ese espectáculo. Con Divididos. Exactamente. Fuimos a presentarnos con Divididos y éramos los viejos, así que nos presentamos como los abuelos del tango, no los abuelos de la nada, así nos presentamos. Y la verdad que fueron divinos, ellos les encantó, estuvimos con ellos ensayando y después nos presentamos en el festival. Así que cuando vinieron el otro día los veía, digo, ni fui a saludarlos, pero los veía y me daba mucho placer. Él dice, la mujer es cosa así. Bueno, a ver. Se fue con la boina sucia. ¿Quién sabe si en los senderos le limpian los cabezales? Alguien gladiador de pijamas. Él dice, la mujer es cosa así. La mujer es cosa así. La mujer es cosa así. ¿Te acordás, Ricardo, cuando nos fuimos con la boina sucia? Y terminamos bailando el minué allá en lo del Chichipío Wilson. Sí, el amigo de Cáncer. Y todo ese quilombo por la Cocó de Hong Kong. ¿Te acordás que estaba el Salón Verde allá en la Boca, que había muchachos que en un metro cuadrado hacían 40 dibujos ahí en el piso? Por lo menos. Hijo. Bueno. Y bueno. Adelante con todo. Volver. Cuqui, hay tanto para contar. Al final sos multifacética. El libro gordo de Petete parece esto. No, pero ahora otra faceta muy conocida de Cuqui es su relación con el teatro. Sí. Seguimos dentro de la cultura, dejamos la música, la docencia y entramos a hablar del teatro. Eso sí, nace en vos, ¿cuándo? ¿En qué momento? En Buenos Aires, en realidad. También. Yo empecé en Buenos Aires, sí. Cuando ingresé a la universidad, paralelamente, me conecté con algunas personas que tenían que ver con teatro y empecé estudiando con un profesor en lo que era el viejo Canal 11 de Buenos Aires. Pavón 2444. Sí, que él era socio de un director, Durán, muy conocido. Sí. Y después de ahí pasé porque me presentaron, digamos, para trabajar en el estudio, para estudiar en el estudio, valga la redundancia, de Esteban Mellino, que todo el mundo lo conoce como Lambertine y no conoce otra faceta. Sin embargo, Esteban Mellino tuvo una de las escuelas hasta que falleció más importantes de teatro en Buenos Aires. Así que con él estuve alrededor de 5 años, pude dar inclusive alguna presentación en Buenos Aires y allá estudié alrededor de 5 años en distintas escuelas, además de con él, paralelamente en otros profesores particulares. Y desde que vine acá, siempre que pude, hice cursos y me relacioné con distintos grupos. Pero esa vocación por el teatro, ya no la música, que venís de familia de músicos, ¿hay antecedentes dentro de la familia también? Mi viejo era actor. Ah, claro, vos habías comentado, ¿no? cierto. Y mi padrino era actor. O sea, yo hasta que me vine para acá, y después de que me vine, hasta que nació mi primer hija, seguí viendo a mi padrino Curro, y nos encontrábamos mucho para leer poesía, y él venía a casa y actuaba sus poesías, era un decidor increíble. Entonces, para mí el teatro y la música eran cosas que tenían que ver con mis genes, ¿viste? No hay otra forma. De hecho, no puedo, ¿viste? Que no me puedo quedar quieta, ¿no? Y bueno, llegaste entonces acá y también te relacionás de inmediato con gente de teatro. Fue muy lindo porque al poquito tiempo que llegué,
por intermedio de algunas personas conocidas, me relacioné con Mónica Sándal y con Víctor Martorell, que estaban trabajando, con Marcelo, que estaban trabajando en el Canal 11, en el viejo Canal 11, y ahí nos juntamos. Al principio, en lo que fue, donde está ahora el Automóvil Club, la estación de servicio del Automóvil Club, ahí estaban los talleres de cultura y educación. Claro. Y estudiábamos ahí, también ahí se reunía el coro para ensayar. Esto es para que nos van siguiendo los vecinos, Maipú y 12 de octubre. No, la Jainén. otra, y Jainén. Jainén, claro. Ya ahí es Malvinas Argentinas, Claro. ahí cambia de nombre, ¿no? Pero ese es el lugar, sí. Así que empecé con ellos ahí a reunirme y a ensayar y a hacer improvisaciones. Después dejé un tiempo y empecé en la escuela. Trabajaba con los chicos en la escuela preparando obritas pequeñas. Y más adelante ya me empecé a vincular con los grupos. Con el TEF estuve trabajando, con el grupo Gromelos de Alicia Buckingham, estuve con 3x3 del Jain. De hecho, somos de alguna manera medio fundadores de lo que es el Jain. Y hasta que finalmente hace unos pocos años armé mi grupo, ¿viste? Que no tenía, que se llama Compañía Inestabilidad Teatral. Inestabilidad teatral. Compañía de Inestabilidad Teatral. ¿Y por qué ese nombre, claro? Porque van y vienen, Van y ¿viste? vienen, A veces claro. somos 4, a veces somos 7. Se hace difícil a veces, ¿no? En esto que tiene que ver con el teatro, en las presentaciones, porque no hay tanto público como para programar varias funciones, se me ocurre, ¿no? Yo creo que antes era muy difícil, ¿no? Y antes además nos pasó, por ejemplo, que nosotros tuvimos mucha suerte porque con el Jardín 10 tuvimos 2 obras muy importantes que presentamos, una en el viejo Paqueguay antes de que se incendiara y otra en la Niní, y en los 2 casos dimos 10 funciones, que era una barbaridad a sala llena, era obra de niños, ¿eh? Pero dimos Saltimbanquis, que fue donde yo por primera vez pude ir al Museo de Quinquela porque la estaban dando en el Teatro de la Ribera y aproveché de conocer de grande. Y después traje esa obra para ponerla acá. Y después hicimos La Cenicienta en la Niní, que también tuvimos 10 funciones a sala llena, cosa rarísima, Sí, ¿no? por eso En a esa eso iba, época. que a veces está todo ese esfuerzo, semanas y semanas de ensayo, es teatro, no deja de ser teatro vocacional. Sí, que teatro independiente, Totalmente vocacional. independiente, y a lo mejor la presentación 1 o 2 funciones. Cuando me está hablando de 10, pues un éxito total, ¿no es cierto? Sí, yo tengo que agradecer muchísimo eso, pero yo creo que el problema más grande era la imposibilidad de conseguir. En una época porque no había tanto público y en esta época porque no hay espacios. Claro. Porque ahora tenemos grupos maravillosos, ha crecido muchísimo el teatro, pero no tenés espacios Claro. para decir, bueno, pongo la obra, hago toda una temporada. Nos pasó, por ejemplo, con Ushuaia Tango, que nosotros presentamos Café Concert y tuvimos la suerte de que nos prestaron el subsuelo del Capolonio. Claro. Y ahí pudimos estar varios veranos y varias épocas haciendo eso. Pero en teatro no te pasa, porque no tenés ese espacio. Exacto, y la infraestructura es totalmente Sí. distinta. Hablabas vos, volviste al tema del tango, ¿no? Y yo hay algo que quiero contarles que a muchos vecinos que hace muchos años están acá lo van a recordar. Esas presentaciones en Don Antonio. ¿Vos te llegaste a actuar también? Sí. Don Antonio Jazz Bar. Don Antonio Jazz Bar, sí. Era maravilloso, es un lugar que no va a volver a conseguirse en ningún espacio ni en ningún tiempo, porque primero había músicos increíbles que vivían aquí, que tocaban, que ahora también los hay, pero digamos, desde el pueblo chico, donde todos nos conocíamos, nos reuníamos en ese lugar que abría sus puertas y abría sus puertas generosamente. Y además era como el cocodrilo, digo yo, porque llegaban en el verano los buques y los artistas que estaban arriba de los buques se venían a tomar algo a Don Antonio y hacían su show ahí en Don Antonio. Don Antonio estaba ubicado en, dijimos, Avenida Maipú Y 9 de julio, y 9 de julio, ¿no? Creo que sí. Fue ahí, donde exactamente. estaba el Hotel Onas. El Hotel Ona, exactamente, que bueno, hay toda una historia de esa casa, porque fue de la familia Isorna también. Don Sartini tuvo ese negocio ahí, el hospedaje Ona, el Hotel de las Tres Mentiras. También, exactamente. después hubo el primer lugar de comidas chinas también. Y se hizo primer ahí. lugar de comidas chinas, exactamente. Bueno, interesante y lindos recuerdos, ¿eh? Los recuerdos que nos está trayendo Cookie Ray, con quien ahora ya vamos a ir a la última, al último bloque. Bueno. Cookie, Ya volvemos.
rapidísimo, nos queda poco tiempo, Cookie. Y a vos que te gusta hablar, y todas las cosas que quedaron sin decir, ¿no? Por todavía. Así que, bueno, será en otro momento. Porque ahora vamos a ir a incursionar en el deporte. ¿Vos has hecho algo de deporte? Pero no soy deportista. Pero bueno. Sí, hacía esquí de fondo acá, ¿quién no ha hecho? Sí. Y las marchas blancas, mientras nos dio el cuerpo, las estuvimos haciendo siempre. Y después jugué un tiempo al pádel. También. Bien. Eso es la parte de deporte. Pero también has sido guía de turismo. Contame Sí, eso. ¿Cómo sí. fue eso? En el 78 yo empecé a hacer un curso cuando se hizo el Mundial. Sí. Que en Buenos Aires se hacían cursos como tecnicaturas, empecé y después lo dejé como para trabajar. Y cuando me vine acá, al tiempo que llegué, empezaron los cursos regionales que se daban en la dirección de turismo, que estaba en lo que era la galería del Hotel Albatros, ¿te acuerdas? Bueno, así del viejo Hotel Albatros, por supuesto. Y entonces ahí empecé a hacer los cursos de turismo, venía con estos antecedentes y pude dar todos los exámenes y tengo el carnet número 4 o 5 de viaje. Bueno, no comparemos, no hagamos cuentas. En ese momento, porque no estaba la universidad. Claro, entonces estaba todos éramos guías que nos preparábamos con profesores de aquí, Piana, Rabasa, recuerdo algunos de los que fueron profesores. Guillermo Torre y Carlito Di Lorenzo eran los que estaban en ese momento en la dirección de turismo. Exacto. Y después tuve la suerte, además de trabajar varios años como guía de turismo, que lo que hacía era, me bajaba del aula, y me subía al micro, me bajaba del micro y me subía al aula, porque trabajaba cuando terminaba la escuela, todo el verano. En esa época teníamos temporadas de turismo muy cortas, porque eran solamente en el verano y venían muy pocos en invierno, así que trabajé sobre todo en el verano. Y tuve muchísima suerte de trabajar varios años hasta que nació mi primera hija como guía de turismo aquí. Y eras de ese grupo de guías de turismo que iban a recibir los barcos que llegaban, ¿no? De turistas, no sé No, si en general no. Nosotros trabajábamos en esa época con un operativo que la primera época se llamaba Operativo Optar, donde se recibía charter que llegaban a Río Grande. No había aviones aquí, así que había que hacer ida y vuelta por ruta de tierra, 4 o 5 horas yendo a buscar a los turistas a Río Grande y llevándolos después otra vez para que se fueran en avión. Así que trabajé varios años ahí, sobre todo con la empresa Antartour, alguna vez con la empresa Onas Turismo. Y después empecé a trabajar como guía freelance con una empresa que venía de Santa Fe, y con ellos, como tuve la suerte en su momento de ser presidenta de la Asociación de Guías en esos primeros años, tuve la suerte de poder ir a hacer una capacitación a Santa Cruz y convertirme en guía de Santa Cruz también del Parque Nacional Los Glaciares. Hacía todo el recorrido del corredor austral. Son el grupo anterior a que se instaure la carrera ya de turismo. Sí. Y hablemos un poco, ahora sí, unos pocos minutos nos quedan, la formación de tu familia es acá, ¿no? Sí, ¿Cómo conociste así, eso así de chuma, a Conrado? No, feo. Feo. Sí. Bueno, entonces fue mi jefe. ¿En dónde? En Antartour. En realidad, yo me quedé un verano aquí y por unos amigos quería ponerme a trabajar en turismo, así que unos amigos me lo presentaron. Como él en ese momento era el coordinador de turismo de todo esto que yo te contaba de Optar y de la empresa Antartour, así que él me tomó como guía para ese primer verano y lo terminé convenciendo de que yo era buena. Había intereses creados ahí, me imagino, ¿no? Después porque yo no le gustaba, no, le parecía... No, al principio no le gustaba, pero yo lo terminé convenciendo. Bueno, ¿y cómo se conforma toda la familia? Y después tengo 2 hijas maravillosas, una que ya tiene 38 y la otra 36, una que hace música también, es cantante y profesora de canto, excelente, mi profesora además de canto, y otra que es guía y que de trekking y de montaña y que está trabajando aquí y en Chaltén. En cambio María Emilia Ramunda trabaja aquí en Ushuaia. Cookie, en la actualidad continúa, ya estás alejada de lo que es el sistema educativo, con la jubilación y eso, pero continúas con lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Con el teatro, con la música. Sí, de hecho, totalmente. Tu taller acá. Sí, por suerte pude hacerme un tallercito y tenemos este grupo que yo te decía,
tuvimos la suerte de participar el año pasado, que veníamos sin poder hacer nada y pudimos participar en el FATBA, que es el Festival Abierto de Buenos Aires, que nos invitaron a hacerlo por Zoom y nosotros hicimos una filmación y pudimos mandarla y nos vio los que quisieron en toda América porque era de Ushuaia a Ecuador. Y estamos preparando ahora una nueva obra. Hicimos en el 18 y en el 19 la última vez que nos presentamos en Casa Beban con una obra que se llamaba Letras Danzadas, que en estos casos estoy como directora, cosa que para la que nunca me formé, pero bueno, me tocó. Bueno, y hicimos una obra que tuvo de las últimas también, que tuve que estar como directora, Caja 99, que tuvo muy buena repercusión aquí en Ushuaia y que también ganamos el festival y pudimos ir a hacer el Festival Nacional en Mendoza. Así que bueno, estamos con eso y preparando algo para cantar, que extraño, hace mucho que no canto. Cookie, muchísimas gracias, te doy la mano, muchísimas gracias por tus testimonios. Hacía mucho que queríamos charlar con ella y sostengo, insisto en esto, una referente, como muchas otras y otros, de la cultura de Tierra del Fuego. Así que gracias a vos, gracias a tu marido Conrado, que en la previa nos ha atendido tan bien aquí en tu casa. Bueno, y gracias a los chicos de la producción que son amorosos. amorosos. Sí, del canal, los camarógrafos, el filmador y el productor, así que a ellos también muchas gracias. Y nos vamos a reencontrar en tan solo 7 días, como siempre, con más historias de vida en los protagonistas del fin del mundo. Muchas gracias.